Me consta que la actividad se está realizando y ustedes han estado en intercambio permanente, reflexivo, a partir de la experiencia que fue transmitida por distintos conferencistas. Realmente el ciclo ha tenido una actividad que me deja muy feliz como integrante del Demos universitario, como parte de la universidad, de que tengamos esta calidad y digamos, grado reflexivo de temas que tienen que ver con nuestra profesión. Porque en definitiva es necesario, por lejos, sin duda, formarnos técnicamente, estar actualizado, es un deber ético también, moral, estar actualizado para la práctica, pero también no podemos dejar de lado la formación en valores. La formación en valores es un tema central a la hora de la práctica, porque nosotros que abrazamos esta vocación, esta profesión, lo hacemos en relación a la gente, a las personas, y eso no se puede perder. Uno de los dramas que se vive frecuentemente en la práctica de la atención a la salud en general, ya no solamente la atención médica, es el grado de deshumanización. Entonces, plantear un ciclo en donde el tema de las humanidades médicas esté presente es más que necesario. En los tiempos que se viven, al decir de un filósofo, sociólogo, Bauman, no sé si han sentido nombrar, ha escrito mucho sobre estas sociedades exactamente postmoderna, habla de la modernidad líquida en un texto del principio del 2000, modernidad líquida, en lo que justamente hace hincapié en esto de que las relaciones se están transformando en fluidos y no como frecuentemente las sociedades se organizaban de una forma mucho más sólida, de vínculos más sólidos. Esto tiene sus cosas a favor, sin duda, no discuto, pero también tiene algo muy en contra, que es la pérdida de las referencias, de la continuidad. Lo que mencionaba doctor Turmes, cuando mostraba la firma de uno de los tantos convenios, muchos convenios, estamos convencidos en la universidad autónoma, pero vinculante permanentemente en los temas de interés de la sociedad, y los convenios son formas, ¿no? Mostraba lo del reloj y hacía mención a que eso es donde ha estado presente en cada vida académica, institucional de nuestra facultad. Eso habla de solidez, de sociedades en donde había la transferencia de generación en generación. Sociedades modernas parece que todo rápidamente fluye y se pierde esa continuidad. Me parece que justamente este ciclo es un poco contrahegemónico, y está bien que sea contrahegemónico. Necesitamos del pensamiento para la creación, del pensamiento crítico, del fermental. Así que lo primero que les quería decir a los organizadores, se lo estaba transmitiendo el profesor Díaz, la alegría de que esto funcione. Eso por un lado. Yo, cuando pensé en este ciclo, y casualmente quedé al final, no era mi intención, estaba en otra instancia, pero por motivos de problemas a veces de la agenda, de la representación que uno tiene institucional, siempre decimos representamos la facultad, el decano. La figura del decano es eso, preside un órgano de cogobierno, y por tanto él lo que tiene que hacer es generar realmente la democracia interna y el funcionamiento al pleno de la participación de todo el Demos, y los logros son de la facultad, de la universidad,
de todo lo que integramos. No soy un director, porque eso a veces están esas imágenes de que uno es el director, ¿no? Uno participa de los órganos de gobierno, obviamente tiene una obligación y una responsabilidad de liderar. Pero cuando pensé en este tema, en qué podría aportar, yo digo, bueno, voy a aportar desde lo que es mi área, la medicina laboral, particular, la salud ocupacional, que no es un área tampoco central dentro de la vida de nuestra facultad y muchas veces periférica en el conocimiento de los propios estudiantes de grado. Es una realidad. Quizás se han enfrentado a algunos temas del mundo del trabajo en relación a la salud, pero quizás no se han jerarquizado lo suficiente. Entonces entendí que podría hablar de algunos aspectos que hacen, y ya que además el sindicato médico está convocando, hace cuestión de 2 días atrás, tuvo la convocatoria a la convención médica, a la novena convención médica, y su lema es la calidad. Dije, a ver, pensemos en el tema calidad, pensemos qué contribuciones pueden haber desde las áreas de práctica. Me parece que siempre es importante trabajar desde la lógica de lo que uno ha estado trabajando, porque de alguna manera uno es más, digamos, verdadero en la medida que surge también de la reflexión de la práctica. Y este tema de calidad, ¿cómo se puede atar a lo que empezamos a tratar de esbozar como idea, que tiene que ver con la necesidad de humanizar las relaciones, la sociedad en su conjunto, pero en particular humanizar el tema de la atención a la salud en estos tiempos, como dijimos, de Bauman, muy fluidos y muy cambiantes, de relaciones poco sólidas. Entonces se me ocurrió, y yo les traje 3 pequeños artículos. Uno es en relación al que se le dice o se le denomina padre de la medicina del trabajo, Bernardino Ramazzini, un italiano que vivió en el norte de Italia, que escribió un tratado, el Tratado de las Enfermedades de los Artesanos, y al que se le adjudica además el más vale prevenir que curar, supuestamente. Ustedes saben que esto de los padres de las distintas disciplinas y no son más que alguien que tuvo el coraje de resumir la experiencia colectiva, seguramente acumulada, pero tuvo esa ventaja de haber mencionado en algunos de sus escritos la importancia de la prevención a la hora de actuar, digamos, en salud. Y en ese sentido, hoy todos hablamos de la importancia de la prevención, ¿no? Pero a mí me gustó traerles en el artículo, que después sí vamos a tener una instancia más de taller, que me parece que resume la introducción al capítulo del libro de las enfermedades de los artesanos. Él describe 55 oficios. Estamos hablando de 1600 y algo, cuando lo escribió, 1650, 60. Estaba todavía pre-revolución industrial. Todavía estábamos en una etapa en que el trabajo era más bien en taller de artesano y se transmitía por maestros, ¿no? Esa era la característica básica. Y él describió estos oficios y a su vez en cada uno de ellos relató cuáles eran los principales problemas a la salud. Hoy podríamos decir, desde una perspectiva más elaborada de la salud pública, identificó factores de riesgo, ¿sí? Características que estaban asociadas a una probabilidad de daño, que estaban derivados del proceso laboral o del lugar de trabajo. Y planteó, de acuerdo a las teorías del momento, las recomendaciones necesarias.
Es decir, hizo medicina preventiva, diría, en término moderno, lo que planteó fue eso. Desde un enfoque también, diríamos, de salud pública. Miró el colectivo, miró los artesanos, distintos grupos. Hay algunas, digamos, detalles interesantes. Yo siempre recuerdo, y Antonio lo sabe porque en alguna oportunidad que nos invitó a la Academia de Medicina para hablar de un tema sobre el error médico, bueno, y situación que hoy parece ser como algo emergente, o por lo menos es quizás una situación que está muy de moda en la discusión pública. Ramazzini habla del oficio de los sepultureros. Entonces relata lo que es el oficio, ¿no? Aquellos que sepultan personas, y termina en ese capítulo diciendo que los médicos le debemos a los sepultureros, los trabajadores, agradecimiento por dos razones. Una, porque retiran los cadáveres de las urbes, algo así dice. Y el segundo, porque ocultan nuestros errores. 1600. Es decir, esto también para desmitificar el tema del error médico como algo que, bueno, yo creo que el error está en la misma, digamos, el error existe, y ahí viene toda la discusión, va a existir, existió, va a existir en futuro. Por tanto, el tema no pasa solamente por actuar sobre la persona, sino sobre el profesional, sino actuar sobre el sistema. Bueno, ahí daría para entrar en temas de seguridad del paciente, pero, y toda esa línea de trabajo. Pero Bernardino Ramazzini lo decía muy claro, en el sentido de la presencia y la frecuente en ese sentido. Tuvo otros aciertos también, porque por ahí estudió a las monjas de los conventos y identificó que había más cáncer de mama. Y bueno, hoy podemos hablar de factores protectores del cáncer de mama, entre otros la lactancia, y bueno, él lo identificó simplemente haciendo observación, diría, epidemiológica, es decir, solamente observando la distribución de la frecuencia y lo asoció a lo que eran las características personales y grupales. Interesante. Personaje interesante. Pero, ¿por qué traje a Bernardino Ramazzini todo este cuento que le estoy haciendo un poco para hacerlo un poco más, menos denso? Es porque en su prólogo, fíjense lo que dice en su prólogo, no, perdón, en la introducción al libro de Ramazzini. Ramazzini dice que murió pobre también, falleció en pobreza, digamos, dependiendo de la caridad. El que escribió el libro fue un sobrino. Ahora parece que al sobrino le fue mejor, porque publicó el libro y tuvo éxito, era casi un bestseller. Ramazzini dice en esa introducción algo que me parece que es muy moderno también y que quizás tenga mucho que ver con las razones por las cuales cada uno de ustedes, nosotros en general, hemos pensado en hacer la medicina, o ejercer medicina. O sea, dándome cuenta, al ejercitar mi profesión médica, dice, a veces de ciertas profesiones se le deriva, de ciertas profesiones se refiere a los trabajos, a los distintos trabajos, se les derivan a los que las practican males no pequeños. Se enfermaban, decían, en esta profesión. De modo que en donde esperaban obtener recursos para su propia vida y para el mantenimiento de su familia, no pocas veces contraen gravísimas enfermedades y maldicen obviamente el oficio al que se habían entregado y acaban por abandonar la compañía de los vivos. Es un lenguaje de 600 y algo, entienden, es un lenguaje diferente al nuestro, digo, en ese sentido. Pero fíjense que hace primero digamos, una reflexión sobre algo que es el ejercicio profesional, del trabajo de él como médico. Observó esa situación, de que no era poco frecuente que las personas que desempeñaban determinado oficio tenía bueno, una condición que los podía llevar
a la muerte. Dice en términos muy románticos, pero dice, abandonan la compañía de los vivos. Y lo relaciona además, porque esto es lo otro que me parece importante, lo dice con sentimiento, digamos, porque dice, donde él observa, la gente no lo hacía porque sí, lo hacía porque necesitaban obtener recursos para la vida. Entonces, de alguna manera eso lo moviliza, él dice, se trata ciertamente de un deber para con la mísera condición de los artesanos, cuyos trabajos manuales, a veces sumamente despreciables y sórdidos, pero necesarios, tanto beneficios se desprenden en el provecho de la comunidad humana. Plantea ahí, es un planteo estrictamente de responsabilidad ética, moral, de contribuir a aquellos que contribuyen a la riqueza, podemos decir los trabajadores hoy, capaz con otro término, es decir, la preocupación por el cuidado de aquellos que en definitiva sostienen en gran parte los recursos de una sociedad. Sí, fíjense, dice, yo por mi parte hice lo que pude en la medida de mi fuerza. Y acá hay otro elemento que me parece importante. Muchas veces lo importante es hacer todo lo que uno puede, digo, en relación, es decir, la importancia de esa responsabilidad cuando atendemos, cuando trabajamos en la salud, cuando asistimos. Bueno, poner todo lo que uno puede. Y después dice, no consideré un desdoro, es decir, un deshonor, una situación un poco, digamos, aceptable, entrar en los sórdidos talleres, es decir, llegar al lugar donde estaban los propios trabajadores. Esto es un tema, me parece interesante, cuando hoy hablamos la estrategia de atención primaria, entre otras cosas, dice, desde el 78, Alma-Ata, dice, es una estrategia que, ¿cómo dice la estrategia? Alcanzar con asistencia sanitaria básica a los lugares donde viven, trabajan, estudia la comunidad. Es decir, lograr la accesibilidad. Él lo plantea con sus términos y en el momento la importancia de que el médico se involucre a tal razón de llegar hasta el mismo lugar donde las personas están desarrollando una actividad. Me parece que esto es un tema interesante, por lo menos, a pensarlo. Además dice, dado que en nuestros tiempos la medicina, y hace una crítica a la formación médica, se ha reducido a puros mecanismos. Lo dice de una forma clara, digamos, distinta en el lenguaje, pero clara en el sentido de, ojo, no perdamos aquello del contacto, del conocimiento, de salir del aula, de salir del claustro, de salir de, podríamos decir hoy, de los hospitales en algunos temas que tienen que ver con la salud y alcanzar los lugares a donde en definitiva parte del conocimiento. Y fíjense en que después sigue, de los tuburios de los artesanos, lugar donde trabajan, que en este aspecto son como centros escolares de lo que uno sale más instruido. He intentado sacar lo que mejor pueda saborear el paladar de los curiosos y lo que es de mayor importancia, suministrar precauciones médicas, tantas curativas como preventivas en relación a las enfermedades que suelen aquejar a los artesanos. Está hablando obviamente de trabajadores, está hablando de artesanos, está usando otro lenguaje, pero está planteando sí una estrategia necesaria. Nosotros no podemos esperar a veces, sino que tenemos que ir también. Y tenemos que ir a diferentes lugares, y a veces las situaciones son un poco complejas. Ahí habla de sórdidos talleres, yo me imagino que no serían lugares muy higiénicos en todo sentido, al contrario, porque el trabajo manual, además en esa época, no trabajaban los nobles, eso está claro. Por eso ustedes saben que estamos hablando de una sociedad que está saliendo del medioevo y que está empezando en una nueva etapa, pero digamos, una sociedad en donde el que trabajaba era no la población más encumbrada socialmente.
Eso también se expresaba, y hay algunos datos ya de esa época, de las tasas de mortalidad, es decir, que se pueden proyectar en esperanza de vida, y los artesanos no eran los que tenían las mejores esperanza de vida, las mejores perspectivas. Los príncipes de la iglesia estaban en la cúspide de esas tablas de mortalidad. Bueno, y que creo que quizás centra un poco mejor lo que ustedes han estado trabajando en este tema de la humanización. Fíjense lo que dice Ramazzini en 1600 y algo. El médico, cuando entre en casa a atender a un paciente de baja condición social, dice, no le tome el pulso cuando llegue. Dice como diciendo, no empiecen por el examen físico, digo, dicho en esquema. Primero hablen de otras cosas antes que... No le pongan el estetoscopio cuando entra. Alguno habrá tenido alguna experiencia de esa, porque los carnets de salud muchas veces pasa. Que antes que hables te ponen el estetoscopio. En fin, dice, como suele hacerse por lo general, que siquiera se le hace acostar al enfermo, ni delibere qué determinación hay que adoptar estando de pie. Plantea también una necesidad de una relación, de una comunicación. Hoy podríamos hablar capaz con otros términos, pero digo, la importancia de la horizontalidad también en la relación con el paciente. Jugando con tanta irreflexión, con el pellejo humano. Diciendo, nosotros el acto médico es un acto que hay que cuidar, porque tiene mucho, desde lo simbólico, pero tiene importancia central. Sino que tenga a bien, como un juez, dice, tomar asiento. Y claro, después hace unas reflexiones, ya no en una silla dorada, como de costumbre en la morada de los magnates, sí, al menos en un vulgar escaño o en una banqueta, dicen, lo que sea, pero por lo menos, y con un rostro risueño. Es profundamente humano este texto. No sé, a mí cada vez que lo leo me emociona, porque me dice, acá hay algo que tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar esa relación humana. El rostro habla mucho de relación humana. Y comience a hacer preguntas al paciente y trate de descubrir todo lo que exige, tanto prescripciones facultativas como deberes caritativos. Es decir, él plantea entonces en esto es fundamental la comunicación, es fundamental el respeto hacia el otro, en una relación muy horizontal, y a partir de ahí la relación con el paciente, digamos. Me parece que es muy, digamos, ejemplificante, ¿no? Claro, Ramazzini, por algo es el padre de la medicina, decía, al clásico interrogatorio hipocrático hay que agregarle en qué oficio se desempeña. Claro, por eso se lo considera el padre de la medicina. Pero miren por qué hay que agregarlo, porque es interesante. Yo hoy, que lo leí con mucha profundidad antes de venir para acá, dije, pero escucha, yo no lo había visto desde otra perspectiva, que es no solamente de la medicina laboral. Uno de la medicina laboral, obvio, si uno está pensando en la enfermedad profesional, en la secuela de un accidente laboral, es necesario saber bien claro en los riesgos laborales, y eso lo asocia al oficio. Pero él dice algo distinto a eso, y les soy sincero, hoy recién me hizo el clic de la reflexión. Dice, ¿en qué oficio se opera? Aunque esta pregunta, porque lo dice ahí, aunque esta pregunta puede referirse a las causas ocasionales de la enfermedad, es decir, cuando lo vincula como enfermedad ocupacional, o llamada enfermedad profesional, considero muy oportuno, y es más necesario, no dejarlo en olvido, especialmente cuando se trata de una persona de condición humilde. Dice, y esto compruebo que en la práctica se observa en muy contadas ocasiones, o que es tenido muy poco en cuenta, en caso de que así le conste al médico. Por otra parte, a la hora de aplicar la curación, tratamiento,
cuando su cumplimiento es de vital importancia si se quiere conseguir un éxito mayor en la operación. Él lo refiere, dice, está, por supuesto, para aquellos que son de origen ocupacional, por supuesto, porque yo le voy a dar recomendaciones concretas, él le da una serie de recomendaciones a cada uno de los oficios y plantea medidas preventivas. Pero acá lo plantea para que sea, para el éxito del tratamiento, tener en cuenta el oficio, porque seguramente que puede conspirar con el tratamiento adecuado. Piensen ustedes, no sé, un paciente con una diabetes y que trabaja, no sé, en trabajo extendido, digamos, un volumen horario importante y no tenga posibilidad de una colación y de intervalo, por ejemplo, digo, para decir algo muy concreto. Es decir, que el tema de la pregunta sobre el trabajo y en que no se limita solamente a buscar la causalidad con lo laboral, sino en las posibilidades reales de que ese tratamiento higiénico, dietético, medicamentoso clásico sea posible de realizar. Esto me pareció hoy, cuando lo leí, nuevamente me pareció encontrarle esa vertiente, lo que me hizo pensar que Ramazzini realmente era una persona que tenía esa particularidad. Yo, y ahora sí voy a decir, frecuentemente me encuentro permanentemente con historias clínicas que no aparece para nada el trabajo. Me parece que es un tema que debemos incorporar necesariamente, porque es una dimensión, es un determinante social importante a la hora de pensar esa. Bueno, esto es un mensaje desde la salud ocupacional, pero me parece necesario. Bueno, a ver, ¿algún comentario de lo de Ramazzini? ¿Lo habían sentido nombrar? ¿Más vale prevenir que curar? Sí. Y seguramente que algunos de los elementos que hablé de la prevención, quizás algo de eso habían escuchado. ¿Un comentario? ¿Les pareció correcto lo que planteaba Ramazzini desde el punto de vista? Fue un precursor, de todo lo que después se iban a aplicar siglos después, como claro, dice la medicina preventiva social. Sí. O sea, se estaba adelantando a un futuro muy lejano, porque recién en los últimos años se está poniendo tanto énfasis en la medicina preventiva y en la medicina ocupacional. Claro, eso, pero yo por eso decía, claro, Ramazzini pasa a ser, pero seguramente acumuló lo que era la experiencia colectiva, porque Hipócrates, uno de los tratados que escribió el padre de la medicina, también que debe haber acumulado de otros, habla que para conocer la salud de una persona hay que saber de dónde vienen los vientos, el mar, la tierra. Sí, y hay un enfoque, diría, por ejemplo, también de la salud pública, de la salud ambiental, podríamos hasta recoger ese concepto. Es decir, a veces lo que me parece que nos pasa que determinados progresos hacen, no sé, pienso en la salud pública, lo que ha pasado, el quiebre que hubo cuando los descubrimientos de la microbiología, que fueron muy importantes, pero pasó a ser casi como que el microbio, una bacteria, el virus, explicaba toda la enfermedad. Entonces hubo que volver a recoger aquellas otras reflexiones en donde el agente biológico está en un ambiente y se da en relación a un individuo. Entonces se tuvo que recoger nuevamente ese concepto mucho más holístico del problema, y entonces ya no es solamente tratar o eliminar o controlar el microbio, hay que pensarlo en esa lógica de relaciones. Eso creo que muchas veces ha pasado con el pensamiento, digo, y eso obviamente que genera determinados paradigmas que son después modelos de práctica, condiciones, modelos de práctica.
El preguntar por el trabajo tiene que ver con preguntar por quién es la persona que nos tiene delante. Como que viene a consulta generalmente, la propia enfermedad le hace perder hasta su propia identidad. La pregunta muchas veces comienza por rescatarle esa identidad. Yo creo que hay una cosa que me llama mucho la atención. Dice, especialmente cuando se trata de una persona de condición humilde. Como que en la pregunta lo saca, entre comillas, de la condición humilde. Quizás que es un exceso de interpretación, pero es una cosa que en la realidad ocurre cuando uno se interesa por el paciente se sienta reconfortado ya por el interés que uno le presta. Y la pregunta de qué trabajo creo tiene es una importancia fundamental. Yo, al menos en mi práctica, no hay a quien no le pregunte qué hace. La gente queda sorprendida muchas veces. ¿Por qué me preguntan? Me interesa saber qué hace. El hecho de qué hace tiene que ver con la definición de la persona. El trabajo es un formidable estructurador de nuestros tiempos. Piensen cuando ustedes nomás, como estudiantes, digo, porque en definitiva estudiar es una forma de trabajar, no es un empleo, pero sí es un trabajo en el sentido de construcción, de transformación, de energía, ¿no? De identificación. Ustedes se identifican como estudiantes de medicina, se presentan, soy estudiante de medicina, ¿no? No sé, pero nos estructura los tiempos. Tenemos tiempo para el estudio, para el trabajo, para el ocio, para el descanso. Uno de los dramas que se vive en las crisis en las poblaciones es cuando el empleo llega a niveles tan importantes de desocupación que forma parte de la crisis, entre otras cosas también de identidad que tiene la población total. Las mejores, diría, política social, aunque yo escuché a Blecker que dijo que no era correcto decir que era una política social, pero una de las mejores políticas es generar empleo formal, y se traduce en lo social, porque las personas se identifican, como decía el profesor, con su tarea, con su trabajo, se insertan socialmente, no son marginados de la sociedad, son parte de la sociedad. Ese tema es muy importante, y en la relación médico-paciente es salir, no estamos tratando la diabetes, estamos tratando a fulanito de tal que es además carpintero, o que es albañil, no sé si me explico, y que ese oficio frecuentemente es una de las fuertes más, de los aspectos más importantes de la identidad del individuo. Se identifica además con un colectivo y hay valores comunes, hay una serie de elementos que son centrales en la vida de la sociedad y que sin duda en la salud también de otras personas. Bien, dije Ramazzini por ahí, y no sé si alguno quiere decir alguna otra reflexión, ¿no? Bien, después se me ocurrió traer otra persona del área de la salud pública. Ustedes vieron que Antonio Turme hizo un raconto un poco de los lugares y un poco lo que profesional, y decía por ahí que además de salud ocupacional, mi otra área es la gestión hospitalaria, servicios de salud, la salud pública en general. Y Abedis Don Abedian, que nació en el Líbano, armenio, principio del siglo XX, y falleció en el 2000. Fue alguien que se preocupó por el tema de la calidad. Comentábamos que se hizo el lanzamiento de la convención, de la novena convención médica, y el tema central es la calidad. El propio Don Abedian hablaba de que, hay tantas cuando le preguntaron una vez sobre la definición de calidad, dijo, hay tantas definiciones de calidad como de moral, como planteando un tema de que hay una construcción que depende mucho de lo cultural, obviamente. Y
Y él se preocupó, claro, era un gestor, entonces pensó desde la perspectiva de la gestión cómo podíamos lograr sistemas de calidad, garantías del sistema de calidad. Él fue el que trajo como esquema analizar los sistemas de atención a la salud en estructura, proceso y resultado, algo que hoy está muy generalizado, y hay indicadores de estructura, es decir, todo lo que entra al sistema, proceso, lo que se hace como tal, y bueno, y cuáles son los resultados sanitarios del mismo. Y hay indicadores para el seguimiento y para garantizar la calidad. Desde salud. Pero al final de su vida, estaba afectado de neoplasma de próstata, vivió lo que nos pasa muchas veces cuando nos corremos del consultorio y pasamos a ser pacientes, pasamos a ser usuarios, por así decir, del sistema. Y hizo unas reflexiones a un periodista sobre el tema de la calidad, y a mí me pareció que era apropiado en un curso como este. No sé si estoy fuera de tónica, pero espero que sea de provecho. Fíjense, dice, él era un periodista y comenzó a informar, a hablar sobre distintos temas. Dice, la calidad que se observa en el hospital realmente está limitada a la competencia técnica y más recientemente a la atención superficial al proceso interpersonal. Hace hincapié, dice, parece que el hospital está mucho en eso de la competencia técnica, pero más recientemente está preocupado ahora de una atención superficial del proceso interpersonal. Fíjense, si pensamos recién en lo que decía Ramazzini, siéntense, miren a los ojos, estén en una situación distinta antes de empezar a hacer el examen físico. Bueno, dice, y fíjense en esto superficial que plantea don Abedián. Mantenga contento al paciente, sea amable con el paciente, llámelo señor, señora, recuerda su nombre. La idea es que los pacientes deben involucrarse en su atención, en general no es practicada de manera responsable. Lo que está haciendo hincapié don Abedián en este texto es, frecuentemente hay como una necesidad de, bueno, está bien, no es correcto que yo no tenga una relación personal, pero esa es muy superficial, decía don Abedián, como lo veía, y que en general no está en relación a la idea de que el paciente está involucrado en su atención de una forma responsable. Muchos médicos se esconden tras el alegato de que son buenos clínicos, pero que el sistema está mal, sin darse cuenta de que ellos son el aspecto clave del sistema. Es otro componente. A todos nos pasa, ojo, somos los primeros en decir, lo que pasa es que acá no funciona porque por esto. Pero sin darse cuenta que, y don Abedián vuelve al concepto, fíjense, por eso dice hincapié en alguien que construyó mucho teoría sobre los sistemas, y vuelve a algo central, las personas que integran la institución, la organización, lo importante. Dice, el sistema es responsabilidad de los médicos y de los dirigentes del hospital, sin duda, no podemos dejarlo solo, librado, no es que yo soy buen clínico y con eso está y el resto está mal. Me parece que apela a una necesidad de responsabilidad y reflexión en el tema. No sé si les parece hacer una, cuando entiendan. Sí. Vuelve a insistir en la conciencia de los sistemas y el diseño de los sistemas son importantes para los profesionales de salud, pero no basta. No basta. Y eso está más que demostrado. ¿Sí? No quiere decir que no sean necesarios. Ojo, no estoy diciendo lo contrario. Es necesario la incorporación tecnológica, es necesario la inversión en lo que es el sistema en su conjunto. Pero solo son mecanismos potenciadores. Lo esencial para el éxito de un sistema es la dimensión ética de los individuos. A fin de cuentas, el secreto de la calidad es el amor. Claro, lo dice desde su visión y desde su entender, digamos, la vida. Dice, uno debe amar a su paciente, uno debe amar su profesión, uno debe amar a su Dios. Si tiene amor, entonces puede volver la mirada para monitorear
y mejorar el sistema. El comercialismo no debe ser una fuerza central en el sistema. Hace mucho hincapié entonces en otro aspecto que forma parte también de nuestra razón como profesionales. Digo, uno hace una profesión, pero lo hace porque realmente siente una vocación, ¿no? Un llamado. Yo creo realmente en ese concepto. Esto puede ser discutible, pero no podemos perder esa dimensión del servicio al cual estamos convocados como profesionales. Y lo importante, por eso dice, lo esencial, los sistemas, los diseños son importantes, pero lo esencial no se puede perder, es esa dimensión ética de compromiso como tal, responsabilidad de cada uno de nosotros. Creo que hay una más de Él estaba preocupado con eso de la competencia. Piensen que sus últimos tiempos vivió en Estados Unidos y era profesor de una de las universidades de Estados Unidos y estaba preocupado por el sistema también, porque el sistema no estaba dando respuesta de asegurar, digamos, la asistencia y la accesibilidad a todos. Entonces ahí, en ese sentido, había una reflexión que insistía con el tema de la competencia, que lo veía como algo que no estaba ayudando. Dice, nunca he estado convencido de que la competencia por sí solo, sobre todo comercial, ¿no? Él lo decía en relación a ese término, por sí solo pueda mejorar la eficiencia o la eficacia de la atención, y ni siquiera de que pueda reducir los costos de atención. Creo que la comercialización de la atención es un gran error. Acá pone en debate otro tema, que bueno, es el mercado como una fuerza, como una tensión en los sistemas, y cómo también distorsiona también las relaciones de los distintos colectivos. Eso es una realidad. Creo que la comercialización de la atención es un error. La salud es una misión sagrada, es una empresa moral, una empresa científica, pero ni una empresa comercial en sentido estricto. No estamos vendiendo un producto. A mí me parece muy importante que lo diga además don Abedian, que para mí en lo personal, cuando yo cuando estuve como residente, cuando hice la maestría, era un referente. Me parece muy importante estos conceptos. No estamos vendiendo un producto, no tenemos un cliente que entiende todo y hace elecciones razonables, y en ello también me incluyo a mí mismo. Estaba siendo un cliente en ese momento del servicio. Digo, ahí hay otro concepto, ¿no? Entiende todo y hace elecciones razonables. Acá hay un concepto de esas asimetrías que existen en la relación, y eso es un tema complejo, porque la libre elección ante distintos temas daría para entrar en otro más polémico. Es muy asimétrica siempre la relación. Entonces ahí dejarnos solo librado a fuerzas motrices que están detrás de lo que es digamos, el mercado es una línea, como dice don Abedian, que no mejoran ni tampoco logran la mayor eficiencia ni eficacia, pero tampoco logran, es un gran error por lo que dice, porque es una empresa en otro sentido, moral, científica. No sé qué les parece de este tema, pero cómo lo han vivido hasta ahora ustedes como estudiantes o insertos también en distintas actividades, si esto aparece también en la relación como otro aspecto. Hoy hablábamos más de la humanización, de la necesidad de una relación directa, decía horizontal, Ramazzini, de preocupación de contexto, conocer el contexto donde se vive, ¿no? Respeto, dignidad. Acá aparece otro elemento, los sistemas de salud que son necesarios, que funcionen, que lo mismo se ordenen, se organicen, pero recordar que el sistema solo no es suficiente si no hay personas que estén convencidas de lo que hacen como profesionales moral, ética, que abracen con amor, decía don Abedian. ¿Ustedes qué les parece esto?
¿Cómo ven el sistema en relación a este tema? ¿Ven alguno de estos conflictos que planteaba Don Andrés? Dale. Yo creo que es un poco también, es una interrelación, es un ida y vuelta. O sea, lógicamente, el médico no está completamente condicionado por el sistema y el sistema tampoco por el médico. Porque siempre se da también el sentido de la comercialización y lo moral. Como antes, acá se habló bastante, que antes los hospitales hablaban de que tenían grandes médicos y hoy hablan que tienen los grandes tomógrafos multicorte y los últimos métodos diagnósticos, etc. Pero lógicamente para avanzar científicamente se precisan mejores, más tecnología, etc. Pero también buenos médicos. Yo creo que un poco es un equilibrio entre el sistema entre el médico y la tecnología, que evidentemente no se ha logrado un equilibrio. No existe un equilibrio. Antes no había nada, ahora hay mucho. No sé, a mí me da esa impresión. Me parecen otros. Y también está, me parece, el tema en cómo se utilizan todos esos recursos, porque capaz que compras un tomógrafo de última tecnología y no tenés un técnico o un médico que lo sepa, como pasa muchas veces en algunas instituciones que se compran cosas que tienen un costo muy alto, pero de repente hay un solo técnico para manejar ese aparato y ese técnico se tiene que dividir y no está siempre todos los días las 24 horas a disposición. Y siempre me parece que la herramienta fundamental va a ser el médico, porque salvo que estemos en alguna época, que capaz que en el futuro estamos, en que el paciente se ponga en algún, no sé, cubículo, en algún aparato y te detecte lo que tengas, siempre lo primero que tú vas a ver va a ser el médico. Y hay que ver después, bueno, si se necesita usar tecnología, cuál, pero siempre va a ser el médico lo primero que tú veas. Sí. No, que para mí la tecnología se debe siempre incorporar cuando sea necesaria, pues, tomando en cuenta la utilidad de la tecnología para diagnosticar o para tratar, y también la prevalencia de las enfermedades, porque por ejemplo tenés un tomógrafo multicorte de última tecnología y no te faltan ecógrafos en el hospital, entonces, ¿no? Que los ecógrafos también que abarcan más población, pues se usa para enfermedades más prevalentes, o no sé, o más. Hay varias puntas con el tema de la tecnología, digamos. Hay un tema de racionalización del sistema en su conjunto y el uso apropiado del mismo, la escala necesaria que se tiene que pensar en el equipamiento, y que no es por la competencia comercial, lo dice, claro, lo está viviendo Don Aberián desde la lógica de un mercado de salud. Ustedes saben todas las tensiones que ha tenido Obama para tratar de llevar adelante un seguro social, digamos, en salud, todas las tensiones, tanto así que casi caen de fogo. El Parlamento, el Senado, la Cámara, no sé cómo es la Cámara, el Congreso, no me salía el tema. El Congreso no votaba el presupuesto porque tenía el tema del seguro de salud. Fíjense la tensión, la fuerza, miren que llegar a esa situación, poner en riesgo, estaban cerrados todo lo que era actividades federales, todos los funcionarios estaban sin cobrar su sueldo y prácticamente en paro, ¿no? Y él lo está diciendo en el 2000, está hablando de esa realidad de que el mercado no puede ordenar esto porque genera asimetría, no genera equidad, pero además hay un peligro también de deshumanización en otros aspectos, que lo tecnológico parece que resuelve todos los temas, ¿no? Eso que ponías como ejemplo, creo que sería una situación también, digamos, no deseada, por lo que ante todo somos personas, somos seres humanos, necesitamos de la comunicación. No sé, digo, más allá de la ventaja de lo que puede ser un screening así, de esa forma. Entonces, lo que acá hay una crítica también a ese aspecto de cómo se organiza un sistema. Y no puede estar librado al mercado. La necesidad de que en esto haya una conducción que garantice de alguna manera. Esto podría dar una otra discusión, que es
concebir la salud como una mercancía o concebir la salud como un derecho básico, humano, a garantizar por el Estado. Es que parece inevitable que cuando el comercio o el mercado se mete en una actividad, los fines se van a mezclar, y en realidad no se mezclan. El fin que va a predominar va a ser el de la ganancia, y eso es lo que se ve en la salud, y actualmente donde hay un discurso en todos los ámbitos en que uno se maneja, de que el mercado va a ordenar, va a organizar y va a permitir descubrir una panacea para que todos seamos iguales. Y ya se sabía de Rabasini, que él dice cómo actuaba el médico que se sentaba ahí cuando habla de la silla dorada. Entonces parece que los problemas de la medicina no son nuevos, y hay unos problemas que vienen arrastrados te diría que desde el origen, y son problemas que no se resolvieron, todavía no se van a resolver, y bueno, tenemos que resolver. Yo lo que veo también, hay un antagonismo entre la comercialización y la misión sagrada. Yo creo que la comercialización y el mercado lo llevamos dentro nosotros. La sociedad, el modelo exitoso de ahora es un modelo comercial. Viajar mucho, tener mucha plata, divertirse mucho. No nos creemos más el tema del amor o de la misión sagrada. ¿De qué te sirve estar haciendo tu vocación si hace 20 años que estás viajando en ómnibus, no tenés auto y te has visto como un perdedor? Esa presión social tan fuerte ha dibujado a la sociedad y el médico, sin duda, que es parte de la sociedad. Es un poco lo que hablábamos al inicio de la modernidad líquida. En la modernidad líquida una de las críticas es justamente eso, o sea, han perdido valores que son casi centrales en la sociedad. Entonces todo es rápido, yo lo quiero hoy, y no me importa el otro, la tuya. La medicina es muy vulnerable. Sí, claro. La medicina, yo creo que cualquier área, comparto eso, de que cualquier área es muy fuerte. Por ejemplo, y volviendo yo un poco haciendo mención a Bauman, que habla del mundo del trabajo también, entre otras cosas, y habla como en el mundo del trabajo de las sociedades sólidas, siglo XX, eso no quiere decir que tenían solucionado los problemas, pero había muy claro establecido, un trabajador ingresaba en la FOR y se jubilaba de la FOR. Hoy los trabajos son por relaciones precarias, nadie piensa que va a ingresar en un lugar y va a permanecer, no sé si me explico, esa relación. Él hablaba de que en esa relación el propio capital estimulaba una estructura sindical, por ejemplo, orgánica, clara, porque el trabajador estaba atado y la producción de la fábrica, ganaba o perdía, dependía de relaciones de fuerza, digamos, pero se daba en esa misma lógica. Mientras que en estos tiempos que el capital es transnacional, globalizado, mundializado, que no sabes dónde está, y se separó del trabajo, de la fuerza del trabajo. Entonces el trabajador pasa a tener una precariedad en esas relaciones que te hacen, y bueno, eso también es parte de estos cambios que vivimos. Pero sin duda tenemos que también volver, me parece, en algunos aspectos a los temas de valor, lo que decíamos al inicio. Son temas complejos, sí, es verdad, pero hay que revalorizar también algunos otros elementos, me parece. El exitoso, sí, en general es esa figura, rápido y furioso. Lo digo así, lo digo con sentimiento, digo en el sentido de lo que ocurrió, es casi una paradoja. En varios lugares se afirma que la medicina es esencialmente una disciplina ética. O sea, a mí me gustaría ir. Que dice la salud es una empresa moral. Me gustaría preguntarle a ellos por qué piensan que la medicina, o no, por qué piensan o no que la medicina es una empresa moral. ¿Qué es una empresa? Moral. Moral.
sé si lo comparten o no lo comparten, si sí o si no y por qué. Y bueno, pues trabaja sobre la gente y hay gente que está en desventaja, está enferma, y la relación humana no es moral y más en una situación de desventaja puede paralizar, desvirtúa todo totalmente. Una relación donde uno tiene poder y el otro está convaleciendo, la moral es como la protección, la moral de que tiene poder es la protección de la persona que está convaleciendo y en la relación humana. Yo creo que es importante la moral para el relacionamiento también. ¿Algún otro opinión que haya? Ahora, este es el mundo del deber ser. En la realidad concreta, cotidiana, lo que dice Panamedian a propósito de la comercialización de los servicios de salud, es decir, de aquellos servicios que se ofrecen para hacer diagnóstico, para hacer tratamiento, recuperación de la salud, rehabilitación, etc. ¿Qué es lo que muestran, básicamente? Por ejemplo, pónganse a pensar en un aspecto central, que es cómo llegan a la población masivamente muchas veces esos servicios de salud a través, por ejemplo, de los medios de difusión. ¿Qué es lo que publicitan? ¿Qué es lo que hacen llegar a la gente? La calidad humana, aparatos, ladrillos. Ahora está muy recortado eso porque está muy regulado, ¿no? Está muy regulado. Pero pónganse a pensar unos años atrás. Los servicios de salud se vendían en base a qué? En base a que había un médico que le preguntaba en qué trabajaba, le hacía mimos, o los servicios de salud llegaban a la población mostrando grandes edificios, grandes aparatos, desorbitada tecnología. Yo cuando miro eso en la tele veo una empresa que me está vendiendo el producto nuevo. El nuevo tomógrafo, el nuevo ecógrafo, el nuevo esto, el nuevo lo otro. Si vos te sentás en la sala del Evangélico de espera, tenés 2 televisores enormes que están mostrando el nuevo edificio en Polonia, el nuevo edificio en Juan Lacase, el nuevo edificio en esto, los funcionarios contentos de ver el nuevo edificio acá, el nuevo aparato, la nueva sala de tecnología de esto. Todo es lo nuevo, pero todo aparato. Todo es lo nuevo tecnológico. Eso es lo que te están vendiendo y metiéndote en la cabeza, mientras que vos estás esperando en la sala 40, 50 minutos del médico, tenés 4 televisores ahí que lo único que te meten en la cabeza es el aparato nuevo y el edificio nuevo, aparato nuevo, edificio nuevo, aparato nuevo, edificio nuevo. Y si te querés traer, tenés el testamento ese que tenés el testamento. Pero si no, lo que te están vendiendo es eso, es continuo, es impresionante. Y que en algún momento la cabeza tiene que entrar. Que yo como estoy en una pieza le digo, mira el edificio nuevo, pero característico, pero realmente... la bandera de Colonia. Pero es como digo, me están vendiendo eso, tecnología, no me estás vendiendo, mirá que bueno, qué lindo, que es como te atienden, pues servicio, pues es otro tema. Ahora sí, los que saben marketing, los que saben publicidad dicen sí, que cuando alguien hace eso para llegar a la gente es porque la gente lo reclama y lo acepta. Sí. ¿Verdad? La gente lo reclama y lo acepta. Los que estamos enmarcados en esta corriente somos unos cuantos médicos, ahora ustedes probablemente, ¿verdad? Algunas corrientes de opinión dentro de la sociedad y por supuesto una buena cantidad de usuarios. Pero no nos engañemos, los usuarios también piden tecnología. Y también piden buenos edificios. Pero es parte también de todo, o sea, de todo el cambio. Es como parte del show, porque también tenés la imagen de Blanco ahí cortando la cintita con 4 usuarios aplaudiendo que inauguraron otro centro. También es parte del show que te están vendiendo. Y bueno, habrá que empezar a convencer a la gente. Señor, usted no necesita una tomografía multicorte, necesita decirme dónde trabaja. Algo van a empezar así. No se me radicalice tampoco. La tomografía a veces la necesita. No, pero yo creo que la gente, me parece que un poco por todos nosotros, un poco lo que nosotros estamos criticando y todo lo da por sentado. O sea, uno alguien va a una consulta
y le pasan cosas, yo qué sé, no lo saludan, no sé, le prestan por atención y se queda indignado, pero uno lo toma por sentado, o sea, lo da por sentado de que, o sea, no sé, no, es como un poco estoy de acuerdo con lo que decía, que no sé si la gente busca, no sé si ya ponen médicos que te lo tratan bien y se importan por usted, pero no tengo la última tecnología. Digo, me parece que es algo que se da por sentado, un poco, que es lo esperable de otra persona. Sí. No, eso lo que dice él, que yo creo que se ve mucho lo fácil que la gente se acostumbra a las cosas nuevas, aunque sean malas. Por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, la gente pone empresa sin una orden, sin nada, y no sé si es reciente, en unos años. Pero la gente como se acostumbra, como que las masas en realidad, habrá uno que protesta de discutir al Parlamento, pero como que la gente de la masa se acostumbra muy fácil a los cambios y muchas veces perjudicial o negativo. Sí, no, sin duda. Es lo que un poco decía Baltasar, en el sentido de que, sin duda, que en esto de lo cultural, todos tenemos responsabilidad. Digo, eso sin duda. Y se maneja, y hay valores, por algo el mercado se mueve. El mercado es muy hábil, digamos, el mercado como algo impersonal, ¿no? Pero digo, es muy hábil para encontrar lo que llaman nichos, encontrar distintos estímulos. Ahora, en salud lo que se ha visto, que cuando solamente se deja dirigir por el mercado, las inequidades son mayores, las inequidades sociales, y cuando se depende solamente de la capacidad, capacidad de bolsillo, digamos, de pago, las injusticias se incrementan. Pero por otro lado, es tremendamente ineficiente para la sociedad en su conjunto, como garante de derecho. Lo es muy eficiente para el capital que está invertido, no sé si me explico, para los que detentan el capital, para eso sí son muy eficientes, por eso las tensiones que hay. Este es un tema, y acá me parece que la discusión es, o es la salud, es un derecho a garantizar, y lo debemos garantizar colectivamente, en principio el Estado, o es librado al mercado y por tanto a las relaciones que cada uno tiene. Ahí hay un tema crítico. La universidad tiene posición, la facultad tiene posición. Ha planteado desde hace muchos años la recuperación de la autonomía del gobierno, es decir, luego de la intervención, claramente un modelo que atienda a organizar en un sistema nacional de salud, así creo que lo decía el Claustro en su momento. Es decir, pero tiene que ver con esto, de romper con la lógica del mercado, porque esa lógica no es, pero a su vez es tremendamente ineficiente. Cuando está librado solo al mercado, la participación del sector salud en cuanto al Producto Bruto Interno se dispara, y eso no quiere decir que mejore la atención. Entonces, ahí hay un tema, es ideológico también, sin duda. Las políticas neoliberales tendían a encontrar mercado en todos los lugares, y el mercado de salud fue un lugar muy interesante. No podemos olvidar lo que fue hay un material que es digno de tenerlo presente, que fue invertir en salud del Banco Mundial, que propició las reformas de salud, como hicieron otras reformas en educación, que también la educación pasó a ser un ámbito de uso de mercado, porque la voracidad del mercado es encontrar nuevos lugares donde poder trabajar con el capital. Digo, eso no hay duda. Y invertir en salud era una lógica que venía en ese sentido, de encontrar espacios para poder generar ganancias que en definitiva en una economía globalizada y transnacional seguramente que no quedaban en nuestro país. Lo que dice el decano es tan así que yo recuerdo que en la década del 90 fuimos invadidos por un contingente de asesores internacionales
que nos hicieron creer que algunos médicos, ¿verdad?, podíamos ser propietarios de los medios de producción, y si aprendíamos las reglas del marketing y del comercio, podíamos llegar a ser empresarios del primer mundo en la salud. Y por ahí fue donde se empezó a colar el término cliente. La palabra cliente se empezó a colar ahí, en la década del 50. Los pacientes dejaron de ser pacientes, ¿verdad?, y pasaron a ser clientes. Y ahora hay una metáfora del cliente que también me parece muy horrible, que es la metáfora usuario, ¿verdad? Cuando en realidad, personalmente prefiero hablar de los pacientes, ¿verdad? Pero el término cliente se empezó a colar por ahí, con un contingente muy importante de asesores internacionales venidos sobre todo de Israel y de España, ¿verdad?, que nos hicieron creer que podíamos ser grandes empresarios de la salud, podíamos hacer comercio con la salud, ¿verdad?, y lo que íbamos a vender era un producto. ¿A quién le íbamos a vender el producto? A un cliente que iba a ser cada día más exigente y que además siempre tenía razón. El cliente siempre tenía razón. O sea, esto tiene su historia y no está tan lejos. Es una historia reciente. El concepto de hospitales multiproductos para cada segmento de mercado era un concepto bien de mercado, que estaba pensado así. Hay para todo gusto, para todos hay. Claro, depende de tu capacidad de pago. O sea, la solidaridad, porque además crean nuevas palabras o transforman palabras que son muy caras en el lenguaje general de la lógica de la moral y la ética, y la transforman. Porque la solidaridad, por ejemplo, era que vos pagues por tus servicios, por los servicios que vos brindás. El concepto de solidaridad es otro, que consideramos, ¿no? Por lo menos eso sin duda que es parte de las transformaciones que se han vivido, y esto es un elemento que siempre entra en tensión. Justo les cuento esto como una anécdota para aflojar un poco también la tensión. El profesor que nos daba la actividad, uno de los profesores que tuve en la Politécnica de Valencia cuando hice la maestría en el 98, ahí hago la mención, el lugar fue en el 98, se llamaba Lázaro de Mercado, por desgraciado, y era un crítico del mercado de salud, tenía el apellido Lázaro de Mercado. Eso era cómico porque, claro, se pasaba, era el demonio del mercado, del salud, y el pobre se llamaba de mercado. En fin, bueno, sí. Bueno, por último, a ver, para después hacer un poquito más de debate, porque al final el taller no lo hicimos, estamos usando el material. Berlinguer, no sé si lo han sentido nombrar, Giovanni Berlinguer. Capaz, si lleva nombrar es pero Giovanni, es el hermano. Es un italiano, salubrista, ahí en salud pública, pero además ha trabajado en el área también de la salud ocupacional, de la salud pública en general. Ha estado en el Uruguay y el sindicato médico publicó unas conferencias sobre ética y salud, debates sobre ética y salud. Él integra hoy el grupo de la Organización Mundial de la Salud como de determinantes sociales de la salud, la comisión a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Es un hombre mayor, por encima de los 80. Pero está en actividad. Sí, hace poco he leído un trabajo público en la revista Salud Pública Uruguay. Y yo traje una parte de un trabajo que abajo de las barreras se llamaba, era una reflexión que él hacía sobre otro de los aspectos que tienen que ver con la atención en salud, y que es dice ahí el organizar la sociedad de manera de integrar las anormalidades. Él habla mucho de considerar el distinto, el anormal, el que sale de la curva de Gauss, de la normalidad,
ese muchas veces se le adjudica además el mote de enfermo, ¿no? Seguramente de eso quizás hablaron mucho, porque pero bueno, es un tema del concepto de salud, enfermedad, y él ha trabajado mucho el tema desde lo ético de la segregación, de la discriminación, lo ha llevado al ámbito laboral, por ejemplo, y es interesante un concepto que él plantea en uno de los conflictos éticos en salud y trabajo, que es llevar al extremo lo que Taylor, el ingeniero, el que creó el Taylorismo, no sé si han sentido nombrar el Taylorismo, como un modelo de organización laboral, la organización científica, los tiempos muertos, eliminar todos los tiempos muertos, que el que tuvo claro el tema fue Ford. Y entonces Taylor y Ford generaron el modelo taylorista fordista. Tiempos modernos. ¿Han visto alguna imagen de tiempos modernos de Charles Chaplin? No está en color ni en 3 dimensiones, pero vale la pena que verlo, porque es una joyita del arte sobre cómo se organiza la organización del trabajo. Organización que persiste en el momento actual, como por ejemplo un frigorífico. Si uno va a un frigorífico, de los tantos que hay en Canelones, por ejemplo, y recorre un frigorífico, encuentra una organización taylorista. Yo corto, yo envuelvo, cada uno y una cinta. La cadena de producción. La cadena de montaje, exactamente. Bueno, eso de Taylor, él planteaba, Giovanni Berlinger, que uno de los peligros de la medicina laboral, uno de los riesgos, una falta hasta ética, ética en la práctica de la medicina laboral, es seleccionar al superhombre, al supertrabajador, y no trabajar por mejorar las condiciones y dignificar las condiciones de trabajo. Yo puedo conseguir aquel individuo y era lo que hacía Taylor. Taylor entrenaba y buscaba. Taylor decía, unos piensan y otros trabajan. Unos piensan y otros ejecutan. Ese es el concepto de la organización científica desde el Taylorismo. Y él decía, era lo mismo entrenar al trabajador como un gorila, lo decía en otros términos. A ese grado de despersonalización de la tarea. No sé si me explico. Y decía, frecuentemente al médico del trabajo le exigen que busque a aquel que no tenga nada, ninguna tara, digo entre comillas tara, ¿no? Es decir, nada, y podríamos llegar al absurdo de tratar de seleccionar la persona sin más, digamos, el superhombre. Él decía en broma, en ese artículo decía, pero esto es un error, porque hasta Superman tiene un factor de riesgo que es la kriptonita. Es decir, lo dijo por la sátira, pero el concepto de fondo es, ojo, tenemos que trabajar por humanizar las condiciones y no por encontrar aquel que soporte todas esas condiciones. Interesante eso. Bueno, pero él trabajó mucho la línea esa de los conflictos esos éticos en la práctica de la medicina laboral, en la práctica de la salud pública y del problema de la segregación. Él plantea el tema del screening cada vez más, por ejemplo, para detectar posibles enfermedades que estén vinculadas de transmisión genética. Entonces uno con screening puede llegar a hacer predicciones que terminen generando, fíjense, trabajadores, personas que nunca podrían entrar al mercado laboral porque como el riesgo es tal, y entonces yo no voy a correr ese riesgo, y como siempre hay personas ávidas de entrar en el mercado, es decir, es algo que no es tan alejado hoy y que son riesgos que hay que cuidar también en este tema. Plantea esta lógica de la integración, plantea la normalidad, digamos, vista desde otra lógica. Yo le voy a leer, porque eso lo tengo en uno de los artículos. Dice,
¿Cómo actuar en consecuencia de estos temas de la normalidad? Y Giovanni Berlinguer hace mención al Talmud, el texto de la ley hebrea, y dice: quien vea a un negro, un hombre manchado de rojo o de blanco, un jorobado, un enano, diga bendito sea, tú que varias el aspecto de las criaturas. Esto equivale a considerar, por tanto, a la enfermedad como variante y no como desviación. A mí me pareció interesante el concepto este de entendernos y de respetarnos como diferentes, lo distinto, como algo que hace bendito, el término que usaba ahí el libro ese sagrado hebreo. Bendito, es un concepto interesantísimo, distinto, totalmente contrario a mucho de la forma con que pensamos en general estos temas. El texto también hace mención a otro salubrista clásico, Sigeris, que escribía que la víctima de algunas anomalías muere socialmente mucho antes que lo alcance la muerte física, por esa exclusión. Bueno, típico ejemplo, el modelo del manicomio psiquiátrico como forma de exclusión, ¿no? Entonces, este es otro de los temas que me parece, lo mencioné ahí, me parece que ese es otro tema interesante. Y lo vincula que la tendencia a la integración es tanto más practicable cuando la sociedad es menos competitiva. Y ahí hay un elemento también que volvemos como casi reiterativo de algunos temas. Es decir, es muy difícil pensar en algo que integra cuando vos pensás el otro como un adversario. Y yo estoy compitiendo en esto de la utópica carrera en la calidad. Por ahí leí ese material y me pareció interesante. Inclusive aplicado para un modelo que en nosotros, personal de salud, frecuentemente se expresa, personal de salud en general, docente, que es el síndrome de quemado profesional, el síndrome de burnout, no han sentido nombrar. El síndrome de quemado profesional es vinculado al estrés crónico que significa el trabajo, pero que básicamente cuando uno no puede dar respuesta a las demandas del que está asistiendo, digo, y se siente superado, y esa situación lleva a un agotamiento emocional, distanciamiento interpersonal, endurecimiento emocional, dicen algunos, y conlleva, si esto no se logra, a una depresión. Ese síndrome de quemado profesional tiene un impacto importante, y alguno lo ha interpretado como fruto de eso que dije, de la utópica necesidad de alcanzar la calidad total. Tema fuerte. Antes de entrar acá, estábamos conversando ahí, estaba contando a Maxi, el experimento de Forlante. No sé si lo conoces. No. Henry Ford era un tipo muy particular, al que yo le tengo particularmente odio. Ya voy a explicar por qué. Fue el inventor de la cadena en serie y fue el inventor, de alguna manera, de la cosificación del trabajador, al que consideraba estrictamente una pieza de una máquina. Y hay tiempos modernos, ustedes la ven, de la interpretación que hace aquí del fenómeno de la maquinización del obrero. Cosa que nosotros en medicina corremos riesgo, y esto lo hablamos varias veces, aquí, de transformar al individuo en cosa, la medicina cibernética, la medicina maquinaria de la que hablaba Fromm. Eso lo vamos a ver. Pero vamos al caso de este hombre. Este hombre tiene un libro, Henry Ford, que se llama El Judío Internacional, en el que se basó, ni más ni menos, que gran parte de la teoría de Hitler. Hitler lo admiraba. Tiene, eso que estás hablando de la utopía, un experimento no. El individuo necesitaba los neumáticos para sus autos.
Y los neumáticos en aquella época no eran como de goma sintética de ahora, eran de caucho. Pero caucho solamente había en el Amazonas. Y quería buscar el caucho en los árboles. Entonces, ¿qué hizo? Generó un complejo industrial metido en el Amazonas, con trabajadoras del Amazonas y plantaciones de caucho. El tipo no se dio cuenta que eso era realmente una utopía, porque primero no eran trabajadores anglosajones y con una determinada formación cultural, era gente que vivía en el medio del calor, pachorrientos, y tiraba una hamaca, porque nadie va a trabajar en el medio del Amazonas a las 12 del mediodía, no te morís de calor. Él pretendía que empezaran a las 8, terminaran a las 12, a las 14 seguían y terminaran a las 18. ¿No? Eso no lo pudo cumplir ni un solo día. Nadie estaba dispuesto a trabajar en el horario del mediodía. Llegaban a las 10, todos alzan la plancha. ¿Por qué? Porque las condiciones naturales lo impedían. Pero a su vez, él tenía impuesta la ley seca de su trabajo. Generó que todo alrededor de Forlandia una cantidad enorme de boliches, con lo cual los trabajadores a las 10 de la mañana se pelaban a la sombra y para los boliches a chupar. Con lo cual, desde el punto de vista del emprendimiento social, aquello fue imposible. Pero además, ni siquiera supo que los árboles de caucho, si vos los plantás uno al lado de otro, se inhiben su crecimiento. Por lo cual también fracasó toda la plantación. Hoy en día es el monumento a la utopía del individuo como máquina, que es un poco, está perdida en el medio del Amazonas, la estructura se llama Fordlandia. Si quieres, no tener acá el internet, si en 2 minutos lo mostrás. Es el prototipo del individuo exitoso desde el punto de vista comercial, gran empresario, gran comerciante, pero sobre la base de la transformación del individuo en la máquina. Con ideas que son el individuo que nos sirve afuera, no, me interesa su vida. Con elementos racistas incorporados muy serios y pesados. Sí, él decía que no, la historia no le interesaba, porque no existía, lo que importa es el presente, y ya, lo decía en 1920, por ahí, sí, o antes, capaz. Es decir, hablaba de eso, realmente una persona muy compleja, muy compleja como tal. En la película Tiempos Modernos, Chaplin está apretando tuerca y hay un tiempo, bueno, hay una imagen de control, no sé si la tienen presente, está apretando tuerca y después sale y termina repitiendo automáticamente todo lo que una tuerca la aprieta. Es una forma... Sí, es la parte más interesante, ve a una gorda muy pechugona que se viene acercando así, y le dice está bien, pero no lo voy a hacer. Yo pensé que era representante de la institución. Tal cual. Pero tuvo, como es esto, Ford se basó mucho en Taylor. Taylor decía eso, de que podía entrenar tanto un hombre como un gorila. Llegó a decir ese disparate. Y lo mismo de lo que la organización del trabajo, que unos piensan y otros ejecutan, punto, no hay vuelta. Bueno, por supuesto después vinieron las corrientes toyotistas que incorporaron nuevos modelos. Ishikawa, que fue uno de los que pensó en esto de los círculos de calidad, la calidad total, de la mejora, incorporar porque se dieron cuenta que el conocimiento que tienen los trabajadores era válido para generar nuevas estrategias comerciales. El propio Ishikawa decía, se lo dijo a unos psicólogos, es decir, no es porque yo me tenga interés en mejorarle la salud de los trabajadores, porque claro, el devolverle el contenido al trabajo es un elemento central para el estímulo y la promoción de las personas. Y eso se vio en mejorar la productividad, pero él decía, no era por eso, es porque mejoramos la productividad, lo decía claramente, bueno, en ese sentido. Entonces, este tema de las exclusiones, acá también está el tema de la discapacidad, las barreras. Lo de las barreras habla en varios sentidos. Yo creo que, fíjense, dice, si se convierte en norma de vida la competencia despiadada por cualquier medio, se tenderá inevitablemente a aceptar en el trabajo, en la escuela, en la colectividad, solo a los individuos dotados de cualidades particulares.
se llegará a estrechar el cerco alrededor de las personas consideradas como anormales, arrinconadas, así en un callejón sin salida, de la internación forzada y del abandono. Es fuerte lo que dice Giovanni Barilla. Creo que hay una última. Bueno, digo, y última como pensamiento, ¿no? Esto de pensar desde la enfermedad, frecuentemente buscamos procesos saludables. ¿Cómo salimos también de esa lógica porque la salud es ese continuo en donde estamos en permanente, digamos, pelea por generar bienestar? Pensemos también desde la lógica de lo saludable. El tema trabajo, obviamente tiene un fuerte impronta en el tema de la salud desde la perspectiva del trabajo. El trabajo tiene esa misma dicotomía, porque hoy decíamos, y claramente, cómo por el trabajo se enferma. Lo hablábamos cuando Bernardino Ramazzini hablaba de la enfermedad. Pero a su vez dijimos lo importante del trabajo como proceso social de integración, de desarrollo personal. El trabajo, lo dijo alguien, transforma nuestro medio y nos transforma. Lo dijo Carlos Marx. Y eso es real. Es decir, el trabajo es una actividad central en nuestra vida. Transforma nuestro medio y nos transforma. El pensar en procesos saludables es pensar también en lograr trabajos que recuperen ese sentido de pertenencia al lugar. Hay un médico del trabajo, Carlos Aníbal Rodríguez, que es un amigo, hasta hace poco ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. El gobernador era Wiener, cuando él era ministro de Trabajo. Wiener es médico de trabajo, por eso los conozco todos, porque son médicos de trabajo, en encuentro de sociedades científicas. Y Carlos Aníbal Rodríguez dice, la misión del médico de trabajo, el especialista en salud ocupacional, es lograr recuperar aquello que se hacía en los viejos talleres, que los artesanos cantaban durante la actividad. Recuperar el goce también de lo que uno hace en el lugar y de lo que construye. Claro, con modelos como los que estuvimos hablando, deshumanizante, extremadamente mecanizado, automatizado, difícil. Nosotros también, como personal de salud, debemos pensar, lograr recuperar, diría la analogía a los talleres, esa alegría de trabajar en lo que uno realmente se siente identificado, que es trabajar en la salud, trabajar por la salud, trabajar con gente que también te enriquece en esa lógica dialéctica también que tenemos. Yo creo que por ahí va parte de lo que tendríamos que por lo menos lograr. Si no, decir, pucha, hoy tengo que ir a trabajar y es el peso. Es que esa contradicción siempre existe. Yo les quiero comentar por último otro aspecto. En esto del trabajo siempre está la contradicción. Hace muchos años trabajamos con clasificadores informales de basura. Y claro, nosotros íbamos con el concepto capaz hasta saludista de decir esto no es viable, esto es así, no se puede hacer, esto es un trabajo totalmente insalubre, ¿no? Concepto que a veces se maneja. Cuando tuvimos entrevista, participaron psicólogos, fue un proyecto interesante que organizó el TNUD, la Intendencia de Montevideo en su momento. Y el proyecto se llamaba Tire para que otro tire, úselo para que otro recicle. Parafraseando a uno de los textos de Galeano, de Eduardo Galeano. Tire, úselo y tírelo para que otro recicle. Ese era el uso de ese proyecto. Y nosotros, en las entrevistas, y sobre todo los psicólogos que hicieron entrevistas en profundidad, rescataban el polo positivo del trabajo, porque las personas decían, bueno, pero yo consigo digamos, los recursos para alimentar a mi familia, consigo alimentos para alimentar a los chanchos, porque había mucha
mucha cría de chancho, de cerdo, en el lugar. Es decir, me siento útil con la sociedad porque hago algo que en definitiva la sociedad es increíble, uno pensando en el proceso desde el punto de vista destructivo que significa trabajar con la basura, con lo que otro tira, ¿no? Y en la peor condición, digamos, de higiene. Bueno, a pesar de esas condiciones también el pueblo. Esto se lo quiero decir como reforzando esta idea del proceso saludable. Nosotros podemos o debemos trabajar en pro del proceso saludable. En el trabajo es muy claro. Y controlar, obviamente, minimizar los aspectos negativos. Pero siempre existen también esa cara, digamos, contrapuesta, aunque el resultado último sea de deterioro de salud, digo, global. O sea, que era un poco la reflexión sobre eso. ¿Saben lo que quedé pensando? Me quedé pensando en eso de cantar en el trabajo. Claro, si nosotros cantamos en consulta, nos van a decir estuve en la vuelta en un pueblito en Italia, ya que me interesa un montón de autores italianos. Se llama Marina di Camerota, al sur de Salerno, una de las primeras universidades. Es un pueblito pescador. Y una noche, en una cena, se puso un tipo a cantar canzonetas italianas, que era un espectáculo. ¿Qué peculiaridad tenía el tipo? Que era totalmente mal formado y rengo. Lo cantaba como los dioses. Y preguntando, era un pueblito de pescadores. ¿Qué era? El que iba en las barcas mientras los otros remaban, cantando. La forma de integración era en el trabajo y él lo que le daba mientras nosotros trabajábamos en el campo. Que es una forma de integración de aquellos que en realidad son despreciables para el trabajo. Pero miren ustedes qué forma particular de incorporarlo. Los italianos por eso son mandados a hacer. No sería raro que los italianos tienen esta forma de pensar porque vienen de un núcleo muy particular. Esa zona se llama zona del Chilento, que es una zona en donde se hace particular hincapié en el relacionamiento con el otro. Y al grado también que puede salir la mafia de ahí. Todo tiene su sentido. Pueblo positivo, pueblo negativo. Sí. Bueno, ¿algún comentario? Bueno, es la última sesión de este ciclo. Muchas gracias, Fernando. Le agradecemos mucho al decano que haya participado en este ciclo. Nosotros teníamos previstas 3 cosas para finalizar. Una, la foto, que ya la vamos a hacer. Vamos a hacer una foto de todo el grupo, con los coordinadores y aprovechando además que está el decano. Lo segundo, les vamos a repartir una hoja para que en 2 minutos, no van a tener más, ante la pregunta ¿qué les pareció el curso? Pongan una frase. No vamos a discutir si es más de una frase, es una frase porque además la tenemos que discutir de qué fue qué ocurrió. Y lo tercero, les vamos a dar las calificaciones y vamos a decir quiénes, ¿verdad?, van a ir a dar la prueba final que va a ser el próximo año. Y nosotros los alumnos trajimos una medida para compartir para sacarlo de alguna manera por todo el esfuerzo que han hecho. Pasamos acá adelante. Nada de cornito. Estamos en un buen estado. Mucha tecnología. Bueno, va la primera. Pero
Carlos.